Se ejerce. Ustream producer. Ciencia y poder. Ciencia y poder. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Al Filo del Agua, un programa, el mejor de la semana, y por supuesto dentro de las secciones. Ahora es el turno de Ciencia y Poder. En esta ocasión hablaremos de aviación, un poco de historia, el por qué vuelan los aviones, cómo está la tecnología desde sus inicios hasta nuestros días, incluso el futuro. Bueno, pues esto de la aviación, del querer volar, de esa idea que ha tenido el ser humano, yo creo que desde que es hombre y veía los pájaros o cualquier cosa que se sustentara en el aire, bueno, siempre nos ha llamado la atención. Y tal es el caso desde la mitología, que la historia de Ícaro y Dédalo, en donde construyen presos, hacen sus alitas de cera y plumas, y Dédalo se acerca tanto al sol que se derrite, ¿no? Y muere. Bueno, una de las primeras partes o los principios de la aviación lo tenemos en el siglo XVIII. Tenemos ahí los primeros globos aerostáticos. Posteriormente, en el siglo XIX, a un siglo de distancia, los intentos por volar fracasaron muchas veces. Y en este siglo XIX, bueno, tenemos a los primeros dirigibles. En la figura 1, ejemplo claro de ello, construido más bien funcionando en el año 1900. Y bueno, todo esto tuvo que pasar mucho tiempo, se desarrollaron los primeros planeadores. Posteriormente se desarrollan motores para hacer recorridos muy pequeños, no se podía hacer más en esos tiempos. Y bueno, ya en el siglo XX, en 1911, Gustav Reicher y Richard Pearse, en 1903, posteriormente en 1913, los hermanos Wright y Alberto Santos Dumont se pelean quién fue el primero en volar, ¿no? Unos dicen que Richard, otros Gustav, otros Alberto. Entonces, bueno, documentado, pues fueron en 1913 los hermanos Wright. Los diferentes metales o materiales que se utilizaban en esos tiempos, bueno, pues era la madera, muy accesible, lo que se tenía a la mano. Posteriormente ya se ocupan materiales ligeros, como los metales, el aluminio, por ejemplo, y más tarde las computadoras, que hoy en día pues prácticamente lo manejan todo. En 1908, Henry Farman gana el concurso o la Grand Prix de aviación por hacer un recorrido de 1 kilómetro, imagínense, ¿no? Hubo otros posteriormente que bueno, se les motivaba incluso de manera económica. Uno llegó a alcanzar 27 kilómetros en 20 minutos, era un gran triunfo, o 180 kilómetros en 3 horas posteriormente. Ahora, en 1908, Thomas Sutherland fue la primera muerte cobrada por estos intentos de querer volar. En 1900, aquí en esta imagen, en la 2, ahí tenemos un hidroavión de esos tiempos. En 1910, la baronesa de La Roche consigue su primera licencia para volar. Sin mujeres no habría revolución, ¿verdad, Karina? Entonces, las mujeres siempre presentes en cualquier acontecimiento importante en la humanidad. Ahí tenemos una figura en la número 5. Tenemos otro avión usado en la Primera Guerra Mundial, ahí ya se desarrolló bastante la tecnología. El número 6
tenemos un avión equipado con cámara, ya desde esos menesteres, de esos tiempos ya se utilizaba este tipo de artefactos. En la 7 tenemos un bombardero de Estados Unidos, gringo. Ahora, el auge de la aviación fue entre 1918 y 1939, que fue el periodo correspondiente entre las dos guerras mundiales, la primera y la segunda. Esto, como dice por ahí un dicho, el mejor tiempo para prepararse para la guerra es en tiempos de paz, y estos, bueno, pues lo hicieron muy bien. Se desarrolló bastante. En la figura 10 tenemos a Charles Lindbergh justo con su avión llamado Spirit of St. Louis, Espíritu de San Luis. A esta persona, bueno, se le motivó, ganó el premio de $25,000 por haber volado 33 horas, 32 minutos de manera interrumpida, saliendo de Nueva York y, bueno, atravesando el mar. No recuerdo si llegó a París o... sí, creo que sí, pero bueno, cruzó todo el mar. Hay otro que fue John William Arthur Whiting, que fueron británicos y volaron de Canadá a Irlanda. También ellos se pelean en quién tuvo el primer vuelo transatlántico. Ahí en la figura número 4 tenemos un encuentro de aviación ya en esos tiempos. La motivación fue más que nada económica, y claro que muchos de esos proyectos los apoyó el ejército, como siempre ha sido. Recordemos que la tecnología en cuanto a computadoras hablando, la aviación casi siempre ha sido desarrollada por el ejército, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues bueno, ya sabemos, la guerra, tener control, armas, etcétera. Ahora, en 1914 tenemos el primer vuelo comercial. En 1940 se emplean, recuerden que en esos tiempos ya utilizábamos el átomo, se emplean reactores nucleares para fabricar aviones, submarinos, barcos, pero específicamente hablando de aviación, bueno, era muy riesgoso, y pues ¿para qué íbamos a querer un avión equipado con reactores nucleares para tener una autonomía en cuanto a energía se refiere, pero aparte de que se los hacía peligrosos? Fue preferible desarrollar mejor misiles, y ahora tenemos, por ejemplo, en la figura 14, un misil transatlántico, ¿no? ¿Para qué le ponemos personas para manejar esas cosas si lo pueden hacer muy bien solos? Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial es cuando realmente se llega a un apogeo grandísimo. Se hacen aparatos que ya manejan unas velocidades muy grandes. Recordemos que la velocidad de sonido son 1.225 kilómetros por hora. Bueno, a 15,000 metros de altura la velocidad es un poco menor, 10.050 kilómetros por hora. Pero ya en la Segunda Guerra Mundial, esos aviones, hubo pilotos que llegaron a desarrollar esas velocidades, incluso superarlas, pero desgraciadamente los artefactos, los aviones, no tenían esa constitución para soportar la presión y todo, y por supuesto que morían. Ahora, en 1947 ya se supera la velocidad del sonido, ya de manera segura, sin ningún problema. Y tal es el caso que a finales de los años 60, el Tupolev Tu-144 soviético, un avión supersónico, y el Concorde franco-británico, bueno, pues eran los aviones pues ya comerciales que superaban las velocidades de sonido, pero desgraciadamente, bueno, el ruso, por cuestiones, problemas técnicos y los accidentes, dejó de operar. Y el Concorde, bueno, que nació o voló en 1976 para venir a hacer su último vuelo en el 2004, precisamente porque ya hubo muchos accidentes con este tipo de aviones. Y bueno, en la figura número 11 tenemos a un avión de combate chino. Esto ya es, digamos, resultados de la inversión en educación, en tecnología, que esos gobiernos sí lo hacen. En el 12 tenemos aviones de combate de Estados Unidos. Bueno, incluso pues
Ahora China ya es potencia, pero pues antes nada más Estados Unidos, Rusia, y en la figura 13 tenemos un avión de combate ruso. Como ven, las características son similares, pero pues estos países, empezando por los BRICS, que es Rusia, India, Brasil, bueno, Brasil no tiene tecnología de este tipo, pero esos países en conjunto están desarrollando bastante tecnología en aviación y en cualquiera de los rubros que logran un desarrollo. Ahora, el futuro de la aviación, bueno, pues es vasto. Hay incluso, tenemos en la figura 16 un avión solar, entonces podría volar y volar y volar, siempre y cuando el sol no se oculte. Bueno, y si se oculta tendrá baterías para seguir volando. Y prácticamente la teoría de volar, vamos a decirlo casi al final del programa, en la figura número 17 tenemos una turbina. Recuerden que les había dicho anteriormente que el uso de reactores nucleares era muy peligroso, así es que se desarrollaron nuevas tecnologías como estas turbinas, que consisten en un gran ventilador, atrás de él tienen un gran compresor. Posteriormente, en la parte de atrás de la turbina, se combina ese aire caliente con el combustible y es lo que hace que el avión sea pues bastante bueno. En la número 18 tenemos una turbina tipo fan de baja derivación. Esta se usa en el Boeing 777, por ejemplo. En la figura número 19, bueno, tenemos una turbina más moderna, pero prácticamente utiliza el mismo principio. Ahora, en la figura número 20 tenemos un ala de avión. Vemos que está un poco curvada en la parte de arriba. La parte de trasera está más delgada, en la parte frontal es más gruesa. Y ahorita les comento cómo es que vuelan los aviones. ¿Qué pasa? Bueno, en esa figura, la del ala, tenemos un poco de teoría. Espero no aburrirnos. Voy a tratar de ser no tan complicado, porque pues hay cosas que hay que hablar de velocidades, de densidad y cosas así. Pero bueno, según Bernoulli, es una persona que incluso tiene por ahí un teorema. Según él dice que la alta velocidad implica baja presión y viceversa. Otro científico llamado Venturi demostró que el fluido a pasar, en este caso aire, el fluido al pasar por un estrechamiento o cuello de botella, como se le dice, es acelerado. Ahora, Newton, si ocupamos su tercera ley, dice que a una fuerza de reacción se le pone otra de reacción de igual intensidad, pero en sentido contrario. Ahora, ya que tenemos esta teoría de Bernoulli, de Venturi y de la tercera ley de Newton, podemos asegurar que un ala es muy efectiva cambiando la dirección del aire. Aquí el aire fluye por encima, es acelerado, mientras el aire que fluye por abajo es retardado. Incluso aunque el aire que pasa por arriba tenga un camino más largo por recorrer, este alcanzará la salida antes que el aire que pasa por abajo. Ahora, la disminución de presión por encima del ala es mucho más pronunciada que el aumento de presión por debajo de la misma ala. Ahora, cada parte de aire que sufre un cambio temporal en su velocidad, al ser incidida por el ala, al alcanzar el borde de salida, tendrá que recuperar la velocidad del aire libre. O sea, nada más varían las velocidades mientras pasa rozando el ala. Ahora, un ala en movimiento, a través del aire produce un flujo circulatorio proporcional al ángulo de ataque. O sea, este ángulo de ataque es la elevación que tiene el ala respecto a una línea horizontal imaginaria. Y la velocidad con la que incide sobre el aire, bueno, el flujo circulatorio es más rápido por la parte superior que la inferior. La diferente velocidad, obviamente según Bernoulli, produce diferente presión.
Y esta presión diferenciada, que es mayor la presión que es de abajo que la de arriba, esto produce la sustentación del avión, la diferencia de presiones. O sea, todo este rollo y mención teórico de la tercera ley de Newton, el teorema de Bernoulli y el de Venturi, todo esto es para explicar simplemente que un avión se eleva porque la presión en la parte de abajo del ala es mucho mayor que la parte de arriba del ala. Y la velocidad del aire arriba del ala es mucho mayor que la velocidad abajo del ala. Y por eso se elevan los aviones. O sea que cuando nos han dicho que se están deteniendo del aire, no es un chisme, nos dijeron la verdad. Entonces, obviamente en un laboratorio no podemos hacer pruebas de elevación de aviones. Pues no, es imposible por los espacios pero y todo. En el salón los chavos sí lo hacen, ¿no? Ah, bueno, pero hay una cosa importante. Con la hoja de papel. Sí. Ah, bueno, también funciona. Pero ya hablando de cosas más pesadas, serias, se fabrican túneles de viento. Entonces ahí tenemos el diseño de un ala y tenemos flujo de aire. Y ahí es como estudiamos cómo es el comportamiento de un cuerpo. Los utilizan para los autos. Exactamente. Claro, me imagino que con velocidades del viento menores que las que se emplean para probar las alas de los aviones. Así es. Y si a esto, en el túnel de viento le ponemos un poquito de color, un poquito de gases, ya de alguna manera nos imaginamos y vemos cómo se comporta ya con color. El remolineo del aire, ¿sabes? Cuando se estrelló un avión aquí en la Ciudad de México donde murió el secretario de Gobernación de Calderón, creo, sí, ¿verdad? Entonces, según fue por la turbulencia, ¿no? Entonces, no quiero pensar que el narco lo derribó. No, claro, fue una turbulencia aliada del narco seguramente, claro, pero fue una turbulencia. Es muy complicado. Ahora, la deflexión hacia abajo del flujo de aire en el borde de la salida del ala produce una fuerza de reacción hacia arriba que también genera sustentación. Esto es la tercera ley de Newton. Ahora, es deseable que las alas de los aviones tengan esa curvatura significativa, pero no es imprescindible, ya que la parte superior del ala es más curvada que la parte inferior. O sea que si no es tan curvada, de todos modos, con un buen diseño aerodinámico, el avión se va a elevar. Recordemos que los aviones que desarrollan velocidades supersónicas no tienen tanta curvatura en sus alas, ¿no? Pero sí necesitan bastante energía para poder sustentar a velocidades bajas pues todo el cuerpo del avión. Es lo que es sorprendente, ¿no? A pesar de que con la explicación le parece a uno pues más lógico y comprensible lo que está pasando, cuando ve uno el peso de los aviones y que luego van 300 personas y carga y todo eso, es sorprendente que se detenga del aire nada más. O el peso del barco, ¿no? De barcos portaaviones grandísimos y no se hunden. Pues también sería otro tema para explicar, otro, ¿no? Un amigo me dijo que hicieron pruebas para hacer barcos de concreto. Cada vez que se lo comento a alguien, todo el mundo ponemos la misma cara que puse yo. ¿Cómo de concreto? Es absurdo. Y me dice él, pues es igual de absurdo hacer un barco de metal y todos los barcos son de metal. Así pues es. Sí, ¿verdad? El metal no flota. De hecho, fíjate que cuando se comenzó con esto de los estudios de la energía radiactiva, de la radiación, se creía que, bueno, todo debería ser de plomo para que absorbiera la energía. Acordándome de eso que acabas de decir, y por ejemplo en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares no se utiliza plomo, se utiliza concreto de 2 metros de espesor las paredes para que sea capaz de absorber la radiación y más barato. Pues imagínate muros de plomo, pues no sería rentable. Y bueno, en la modernidad, ¿qué pasa en la modernidad? Que pues tenemos aviones de combate que, híjole, pues prácticamente las grandes potencias son las que siempre se quieren repartir el mundo. Recordemos la Primera, la Segunda Guerra Mundial. Ahora, bueno, Estados Unidos, Rusia. Rusia es, yo creo que tan capitalista como Estados Unidos y siempre como dos agujas picándose, ¿no? En el 2014, un destructor de Estados Unidos allá por el Mar Negro, resulta que 2 aviones rusos se acercaron a él, no los detectó el radar
o sea, se burlaron prácticamente de los gringos. Eso sí, se espantaron mucho al grado de que al regresar a tierra firme renunciaron 27 personas. Pero esto de los radares también es una tecnología que bárbaro. ¿Y cómo han evolucionado? Va desde radares infrarrojos hasta, no sé, radares estáticos en tierra que mandan un rayo a un avión, regresa, entonces así detectan a un avión. Pero bueno, los sistemas antirradar también se han ido desarrollando de tal forma que han sido capaces los aviones de desviar el haz de radiación que emite el radar, lo mandan para otro lado y no son detectados. Entonces se generan los radares dinámicos. Entonces manda una base, un radar, una señal al avión, el avión la hace rebotar en otra dirección y por allá está otro radar para recibir la señal. Es otro tipo de tecnología más avanzada. Pero ahora para los radares, bueno, ya nos vamos, ya por último. Los radares más modernos utilizan pues ya la energía, la tecnología electrónica, que son capaces de ser invisibles ante los radares, ¿no? Los aviones. Bueno, es todo por hoy. Dijimos que no nos íbamos a tardar, pero bueno, nos escuchamos, vemos el siguiente miércoles. Pásenla bien, buenas noches. Todo se ha consumado.